Muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué lindo volver a encontrarnos. Gracias porque estás ahí acompañándome. Leí algo que me gustó y que dice, cuando entendemos que nuestro Dios creador está con nosotros, ya no importa quién está contra nosotros. Qué lindo empezar este día dándonos cuenta de que nuestro Padre amante está siempre a nuestro lado, acompañándonos, y no solo con nosotros, sino también con cada uno de nuestros seres queridos. Te invito a que traigas tu Biblia ahora y a que oremos antes de abrirla. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día, por tu amor, por tu cuidado. Ahora vamos a abrir tu palabra y no queremos hacerlo sin tener la certeza de que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos va a iluminar para entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el 2 de septiembre lleva por título Siempre a tu lado. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Aquella noche, Abril no durmió bien. Fue atormentada por pesadillas y finalmente el ruido del trueno la despertó. Miró el reloj, ya era hora de levantarse. Tenía un día sobrecargado por delante. Sin embargo, notó que estaba bañada en sudor frío. Se tocó la frente y percibió que ardía en fiebre. Afuera se había desatado una tormenta torrencial. Y por la radio se recomendaba no tomar las carreteras vecinales. El viento y la lluvia golpeaban la ventana escandalosamente. Abril dudó en salir. ¿No sería arriesgado viajar en ese estado de salud y con ese clima? Lo sería, tal vez, pero hay ocasiones en que el deber llama y hay que obedecerlo. La joven ejecutiva abrió su Biblia, meditó en un pasaje inspirador, conversó con Dios y después de tomar un vaso de leche caliente y una aspirina, salió para la lucha del día, encomendando su vida a Dios. Todo iba bien al principio, pero la tormenta no disminuía y la carretera se hacía cada vez más peligrosa. En la radio anunciaban que había trechos en que las aguas venidas de las montañas habían abierto zanjas y la carretera estaba interrumpida. Abril condujo el auto hacia un lado de la carretera y volvió a orar. Sudaba, la fiebre aumentaba, empezó a temblar y a sentir escalofríos. Se acurrucó envuelta en la casaca de cuero y empezó a notar que se desvanecía. Al mismo tiempo sintió una voz en el corazón que la guiaba. Lleva el automóvil un poco más adelante. Ella no tenía ya más fuerza, pero antes de sentirse peor y ante la insistencia de la voz interior, avanzó unos metros y se desplomó sobre el volante. Al despertar percibió que los bomberos la colocaban en una camilla. Temblaba. Uno de los bomberos le dijo: 2 metros más y usted estaría aplastada por el árbol que cayó. Dios no le había hecho aparecer una antorcha de fuego ni una nube protectora, pero en medio del peligro, la voz de Dios, del Dios vivo, del Dios creador, le dijo: hija, lleva el automóvil más allá, antes de que te desmayes. Cosas de nuestro amado Dios, experiencias de fe, gente que aprende a depender del Dios creador todos los días, personas que antes de salir corriendo hacia la lucha de la vida, separan tiempo para decirle a su Padre Celestial, a su Dios creador: en tus manos encomiendo mis caminos. Haz de este día un día de compañerismo, un día de relación estrecha, profunda, íntima, de amor con tu Dios creador, con Jesús. Atrévete a vivir la dimensión de la fe. Si vas con Él, sucederá contigo lo que sucedió con el pueblo de Israel.
Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Ahora pasamos a la lección de escuela sabática del miércoles 12 de septiembre, que lleva por título Grupos pequeños del Nuevo Testamento. La Iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento en unos pocos años. Pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. Hubo muchos factores que contribuyeron a esta afluencia de creyentes y a este fenómeno de rápido crecimiento. El ministerio de Jesús sembró la semilla del Evangelio y preparó a las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente el día de Pentecostés sobre los discípulos unidos en oración ferviente. Uno de los factores contribuyentes para el rápido crecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. Los grupos pequeños fueron determinantes. ¿Por qué crees que Lucas enumeró algunos de los nombres de aquellos con quienes Pablo trabajó estrechamente? Te invito a que leamos juntos Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de aquellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora vayamos a Hechos capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y la acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea y Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Es fascinante notar que Lucas menciona algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo. Para él, cada uno era importante, los conocía por nombre, se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Aunque el número de nombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar el punto sobre la importancia de trabajar estrechamente unos con otros, incluso en pequeños grupos. Cada una de estas personas seguramente tenían dones que eran diferentes de los que poseían otros. Provenían de diferentes orígenes y culturas. Su forma de ver las cosas no siempre eran las mismas, pero cada día tenían una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Sus diversidades de dones, antecedentes y experiencias contribuyeron al crecimiento de la Iglesia. Cada uno contribuyó a la misión de Cristo desde la riqueza de sus propios antecedentes y experiencia personal con Jesús. ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión? ¿A quién
¿A dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de la prisión? Leamos Hechos capítulos 16, versículo del 11 al 15. Hechos 16, versículo del 11 al 15. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ahora del mismo capítulo 16 leamos el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y ahora vayamos a Hechos capítulo 12 y leamos los versículos 11 y 12. Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Has pensado en comenzar un grupo pequeño en tu hogar o unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño? Si ya formas parte de un grupo pequeño, piensa en lo que puedes compartir en tu clase de escuela sabática sobre sus beneficios. En estos momentos de pandemia no podemos reunirnos para tener grupos pequeños presenciales, pero sí podemos hacer grupos pequeños virtuales. Un tiempo de refrigerio donde encontrarnos y orar unos por otros. Oremos para que nuestro Dios Creador nos guíe, para que podamos abrirnos a tener grupos pequeños virtuales, ¿por qué no? Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Y te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y recuerda, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque Cristo ya está viniendo para llevarnos a casa.